26. Jueves 3:51, Hannover, Alemania. Bob Herbert se alejó del coche alquilado. Resoplaba un poco a causa del esfuerzo que le exigía impulsarse con la silla. La silla de Herbert no llevaba motor, ni lo llevaría nunca. Cuando tuviese 90 años, le faltasen las fuerzas y no pudiera ir muy lejos, pues no iría lejos. Se decía que no poder andar no significaba estar incapacitado, y aunque fuese demasiado viejo para hacer las piruetas con la silla, nada hacía como hacían algunos en el centro de rehabilitación al que asistió durante años. No le seducía la idea de ir por ahí con un ridículo motor. En cierta ocasión, Liz Gordon le comentó que lo hacía para reflejarse por haber sobrevivido a su esposa, pero Herbert no creyó ni media palabra. Sencillamente prefería ejercer su libertad de movimientos al 100%. Aparte de que le encantaba la descarga de endorfina que le proporcionaba su encéfalo al hacer girar las ruedas. Las condenadas eran pesadas como muelas de molino. Antes del atentado de 1983, Herbert no era muy aficionado al ejercicio físico. El que ahora hacía despejaba más que las anfetaminas que tomaba en el Líbano para no dormir en momentos críticos, casi continuos en el Beirut de la época. Mientras remontaba la suave pendiente de la calle, Herbert decidió no pasar por la mesa de recepción para inscribirse. Sabía poco de las leyes alemanas, pero aventuraba que no debía de tener derecho a iniciar a aquella gente. Lo que sin duda tenía derecho era entrar en un bar a beber, que es lo que se proponía, para intentar averiguar algo acerca del paradero de Karin Doring. No pretendía arrancarle información a nadie, pero en los bares se hablaba más de la cuenta. Esto es Orate Radio. Capítulo 7. La Rúa del Prado. El día siguiente era domingo, empezó en fiesta, y a pique estuvo para Diego a la triste y para mí de terminar en tragedia. Pero nada adelantemos acontecimientos. La parte festiva del asunto transcurrió en torno a la Rúa, que en espera de la presentación oficial ante la corte y la infanta, el rey don Felipe IV ordenó en honor de sus ilustres huéspedes. En aquel tiempo se llamaba hacer la Rúa, al paseo tradicional que todo Madrid recorría en carroza, a pie o a caballo, bien por la carretera de la calle Mayor, entre Santa María de la Almudena y las gradas de San Felipe y la Puerta del Sol, o bien prolongando el itinerario calle abajo, hasta las huertas del Duque de Lerma, el monasterio de los Jerónimos y el prado del mismo nombre. Respecto a la calle Mayor, esta era vía de tránsito obligada desde el centro de la villa al Alcázar Real, y también lugar de plateros, joyeros y tiendas elegantes. Por eso al caer la tarde se llenaba de carrozas con damas y caballeros luciéndose ante ellas. En cuanto al prado de San Jerónimo, grato en días de sol invernal y en tardes de verano, era lugar arbolado y verde, con 23 fuentes, muchas tapías de huertas y una alameda por donde circulaban carruajes y paseantes en amena conversación. También era sitio de cita social y galanteo, propicio para lances furtivos de enamorados. Y lo más granado de la corte se solazaba en su paisaje. Pero quien mejor resumió todo esto de hacer la Rúa fue don Pedro Calderón de la Barca. Algunos años más tarde, en una de sus comedias: por la mañana estaré en la iglesia que acudís, por la tarde si salís, en la carrera os veré, al anochecer iré al prado. Al coche arrimado luego, en la calle embozado, ved si advierte bien mi amor, horas de calle Mayor, misa, reja, coche y prado. Ningún lugar pues más idóneo para que nuestro monarca, el cuarto Felipe, galante como cosa propia de sus jóvenes años, decidiera organizar el primer conocimiento oficioso entre su hermana la infanta y el gallardo pretendiente inglés. Todo debía transcurrir naturalmente dentro de los límites del decoro y el protocolo propio de la corte española, cuyas reglas eran tan estrictas que la regia familia tenía establecido de antemano lo por hacer en todos y cada uno de los días y horas de su vida. Aquí en Orate Lectura. Madre abrió mucho los ojos y los labios formando una O. Bruno se quedó mirándola y se preguntó si aquella era la cara que ponía él cuando algo le sorprendía. No lo dirás en serio, dijo Madre, palideciendo ligeramente. ¿Va a venir aquí, a nuestra casa? Madre asintió con la cabeza. A las 7 en punto, confirmó. Así que será mejor que preparemos una cena especial. Cielos, exclamó Madre mirando de un lado a otro y empezando a pensar en todo lo que había que hacer. ¿Quién es el Furias?, preguntó Bruno. Lo pronuncias mal, dijo Padre, y lo pronuncio
y lo pronuncio correctamente. El Furias, volvió a decir Bruno, intentando pronunciar bien, aunque sin conseguirlo. No, dijo padre. El bueno, es igual. ¿Pero quién es?, insistió Bruno. Padre lo miró atónito y dijo, sabes muy bien quién es el Furias. No, dijo Bruno. Dirige el país, idiota. Terció Gretel con altanería, como suelen hacer las hermanas. Eran cosas como aquella las que le cometían una tonta de remate. ¿Es que no lees el periódico? No llames idiota a tu hermano, por favor, intervino madre. ¿Puedo llamarlo estúpido? Esto es Orate Radio. Velad y orad por el Dios, dijo el sacerdote, agarrándose de las cortinas porque sus piernas no estaban muy seguras. Quizás os llamara por vuestro nombre, porque tiene la costumbre de mostrarse los candidatos y hablarles si los juzga dignos de ello. Hizo rápidamente con la mano los signos sagrados, murmurando los nombres divinos de Amón, y dejó caer la cortina sin hacer tan solo una reverencia ni poner sus manos en la altura de las rodillas. Salió dejándonos solos el abrio sobrio, cuyas losas se lavan nuestros pies desnudos. Después de su marcha, Mosé sacó una lámpara y a Mosé penetró sin embarazo en el santuario y usó el fuego de Amón para encenderla. Será una locura, estás oscuras, dijo Mosé, y nos sentimos más tranquilos, aunque algo intimidados. A Mosé tenía pan y carne, Mata y Nefro. Comenzaron a jugar a los dados gritando con una voz tan aguda que resonaba en el templo. Después de haber comido, Mosé se envolvió en sus vestiduras y se tendió en el suelo, lanzando maldiciones contra las durezas y de las sordas. Sinufre y Nufre no tardaron en seguir su ejemplo. Yo era joven y velaba para pasar de saber que Mefru había regalado al sacerdote una jarra de vino, invitándolo a su habitación con otros 2 hijos de buena familia, de manera que no podía venir a sorprendernos. Velaba, pese a saber, por haberlo oído decir, que todos los candidatos comían, jugaban o dormían. Mata comenzó a hablar del templo de Sequimet, de cabeza de leona, donde la hija celeste de Amón le aparecía a los reyes guerreros y les basaba este templo como está situado detrás de Amón, pero no gozaba ya del favor del pueblo. Hacía décadas que el faraón no había vuelto a la hierba que crecía entre grandes losas del patio, pero Mata decía que no tendría algún inconveniente en velar allá y besar la desnudez de la diosa. Y Nefru lanzaba los dados, bostezaba y lamentaba no haber tenido la idea de proveerse de vino. Después los 2 se acostaron y pronto fui yo el único en velar. La noche que es larga, y mientras los demás dormían, una profunda piedad se apoderó de mí, porque era todavía joven, y me decía que había permanecido puro y observando todos los ritos, a fin de que Amón se me apareciera. Repetía sus nombres sagrados y aguzaba el oído. Al mejor ruido al mejor menor ruido, poniéndose en tensión mis sentidos. Pero el templo permanecía vacío y frío, haciendo el alba la cortina del santuario. Se movió un poco por esos efectos. Cuando la luz entró en el templo, apagué la luz, presa de una decepción indecible, y desperté a mis compañeros. Los soldados hicieron sonar sus trompetas. Los guardianes fueron relevados de las murallas y un murmullo intestino procedente de los patios llegó hasta mí.
Esto es Orate Radio. Conjuntamente con la prensa, la más seria oposición al régimen de Somoza, a comienzos de las décadas de los 70, no surgió las guerrillas, sino de los hombres de negocios y los grandes industriales, afectados por un desastre natural. En 23 de diciembre de 1972, una serie de terremotos se extendieron sobre Managua, construyendo o dañando gravemente casi el 70% de los edificios de la ciudad y matando a 10.000 personas. Desde los Estados Unidos y muchos otros países llegaron al país cientos de millones de dólares en ayudas para la reconstrucción y para los necesitados, pero muy pronto la gente empezó a murmurar sobre el modo como Somoza utilizaba o distribuía el dinero. En aquellos días la economía nicaragüense estaba controlada en 3 campos. Uno de ellos estaba dirigido por Somoza, incluía a su familia, partidarios y sus negocios particulares en la industria o la agricultura. El segundo era el llamado Grupo Pelas, formado por muchos de los familiares y los más íntimos asociados a Alfredo Pela, la patriarca de la familia que poseía la Nicaragua Sugar Stat Limit, la mayor empresa azucarera de la América Central, más muchos otros negocios y un banco. Los Pelas y sus familiares habían adquirido los equipos más modernos de refinado y elaboración y enviaban a sus hijos y a personal directivo a que estudiaran en Inglaterra o Estados Unidos, aunque por lo demás regían y administraban la empresa dentro del marco tradicional de una empresa familiar. En 1890 registró una empresa como firma británica para evitar que los políticos y caudillos militares de la época tuvieran la tentación de requisarla. La Nicaragua Sugar Stat se mantuvo controlada muy estrechamente durante los lustros siguientes, mediante matrimonio entre parientes, mientras el clan de los Somoza era liberal. Los Pelas y sus familiares eran nominalmente conservadores, pero entregaban dinero a ambos partidos y por lo general se mantenían al margen de las actividades políticas. Por esa razón no existían problemas entre el grupo de los Pelas y el de los Somoza. Tan pronto entraban en competencia en asuntos de negocio, Somoza también poseía azucareras. Se dividían el mercado en vez de luchar entre sí por conquistarlo. El tercer grupo económico en Nicaragua estaba formado por casi todos aquellos que tenían negocios o posesiones agrícolas o ganaderas. Estos eran liberales y conservadores a partes iguales, gente más o menos rica, con empresas grandes, medianas o pequeñas. Algunos poseían fábricas que producían mercancía de la industria ligera que se exportaban a otros países de América Central, un sistema comercial que estaba patrocinado por la Alianza por el Progreso a comienzos de los años 60. Estas personas representaban el capitalismo moderno, entonces existente en Nicaragua. Esto es Orate Lectura.